Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hoy se ha liberado el nuevo número 14 de la serie de cómics Darth Vader 2017 de Marvel. Y como ya es costumbre en este canal, seguiremos la historia donde nos quedamos justo cuando un misterioso maestro Jedi en el planeta Mon Cala bien sabía que Vader y Anakin eran la misma persona. Pero si acaso ustedes se perdieron la parte anterior a esta historia y cómo Vader vio arder a Obi-Wan Kenobi en sus visiones, les dejaré en la descripción del video y en las pantallas finales el número anterior a este cómic, así como toda la lista de reproducción de forma consecutiva a los cómics de Darth Vader. Así que esta historia comienza cuando la ciudad Dak en Mon Cala estaba siendo cruelmente azotada por el Imperio. La invasión al planeta habían comenzado por la osadía que habían tenido las especies del planeta por retar al Imperio. Y ahí veríamos que no solo el rey Lichar pelearía, sino también los inquisidores imperiales y el propio Darth Vader junto con los caminadores de asalto. Y entonces veríamos cómo las fuerzas personales de Vader ya habían tomado varias plataformas de lo poco que tenían los Calamari y los Quarren en la superficie de su planeta. Y claro, podríamos ver a mayor detalle a la novena hermana en acción, también al sexto hermano inquisidor y al nuevo 10º hermano inquisidor que hasta el momento desconocíamos su nombre. Pero mientras procedían con su invasión dejando miles de muertos detrás de sí, la novena hermana le preguntaría a Vader si acaso conocían a dónde se dirigían por ese Jedi que bien sabían que se ocultaba en ese planeta. A lo que Vader solo les daría la indicación que arriba en el palacio del rey Lichar, ya que seguramente el rey de Mon Cala sabía cómo contactar al Jedi y ellos tendrían que encontrarlo y preguntárselo personalmente. Pero incluso aquí los dos inquisidores dudarían un poco de lo que Vader presentía, ya que para ellos seguramente el rey había abandonado el palacio y huido como el resto de la población civil hacia las profundidades del planeta. Pero Vader simplemente les contestaría a los inquisidores lo siguiente: No, el rey está ahí. Estoy seguro de esto. He estado familiarizado con el rey. Es determinante y fuerte, un individuo único. Y justo podríamos ver un breve vistazo de las guerras de los clones con Anakin, Ahsoka, Padme, Kin Fisto e incluso lo que parece ser Jar Jar. Y todos estarían ahí presentes el día de la coronación del rey Lichar en Mon Cala. Esto como un vago recuerdo de la vida pasada de Vader. Y justo por esa memoria, Vader sabría que Lichar no abandonaría su ciudad. Entonces por fin veríamos que el rey Lichar, quien estaba coordinando la defensa de su planeta en conjunto con sus ejércitos y los dos líderes de campo que serían los futuros almirantes Akbar y Radus, nos terminaríamos dando cuenta que la estrategia del rey era mandar a toda su población civil a las aguas profundas de Mon Cala, donde el Imperio no podría hacerles nada y así abandonar por completo los asentamientos en la superficie del planeta. Y a Radus incluso aquello le parecería un poco drástico porque creía que deberían defender su planeta. Pero el rey, quien había sido guiado por ese Jedi misterioso hasta el momento desconocido, les diría que era una retirada estratégica, ya que una vez que todo el pueblo estuviera a salvo, ellos pelearían en contra del Imperio. Pero primero intentaría ya no derramar más sangre ni suya ni del Imperio. Y entonces veríamos que Lichar se comunicaría con el gran Moff Tarkin en la órbita de su planeta, quien coordinaba toda la invasión. Y el rey ahí tendría un tono duro en contra de Tarkin, puesto que ese ataque claramente era una violación al tratado que tenía con el Imperio. Sin embargo, Tarkin lo culparía por el asesinato del embajador que vimos en el episodio anterior. Aunque, claro, esto había sido un autoatentado con el fin de que el Imperio tuvieran pretexto para iniciar la guerra. Pero el rey le diría a Tarkin que no tenía nada que ver ellos o su gente con aquel asesinato. Y entonces el Moff le diría que entonces una investigación se debería dar. Pero el rey, sabio como era, le contestaría que ellos en realidad no querían investigar, sino invadir su planeta a pesar de la lealtad de Mon Cala hacia el Imperio. Habían ocupado sus tierras y matado a sus soldados. Pero si acaso el Imperio persistía, ellos se defenderían agresivamente. Y Tarkin se sentiría amenazado por Lichar. Pero el rey solo le diría que lo viera como una última advertencia. Y así la conversación terminaría. Pero Tarkin, a bordo de su Star Destroyer Sovereign, les diría a sus oficiales que estuvieran listos para un contraataque significativo ahora que los Mon Calamari se retiraban. Pero Tarkin cometería el error de subestimar a todo el pueblo de Mon Cala, porque después de todo no creería que traerían alguna sorpresa en contra del Imperio. Pero en ese momento volveríamos a ver en las profundidades de una cueva en Mon Cala
escala a ese mismo Jedi misterioso. Y él no estaba solo, estaba en conjunto con otros 6 Padawans que como él defendían el planeta y los restos de los Jedi. Y él mismo les diría a los jóvenes Jedi que Vader era Skywalker, que en su interior jamás había pensado que Palpatine mandaría a su alfil tan pronto, ya que en sus visiones había visto que ese momento llegaría más tarde. Sin embargo, la fuerza a veces hacía lo que ella misma quería. Pero una de sus Padawans le preguntaría más sobre Skywalker, y él le contestaría que él era el centro de todo, él era el elegido de la fuerza. Y ahí mismo podríamos ver de quién se trataba aquel Jedi misterioso superviviente a la Orden 66. Era el maestro Bar, un Jedi de la raza Iktochi, quien había perdido uno de sus 2 cuernos característicos. Así, el maestro Bar les enseñaría a sus estudiantes de esa pequeña academia escondida quién había sido Anakin Skywalker. Y ahí podríamos ver el holograma de un joven Padawan Anakin, quien había sido aceptado en la Orden a una edad mucho mayor que cualquier otro. Y de hecho, el propio maestro Bar había entrenado con él y se había dado cuenta cuál buen espadachín era. Pero dentro del Consejo Jedi, muchos creían que él había sido enviado para traer balance en la fuerza, para acabar con la oscuridad de una vez por todas. Incluso esto también lo creía el gran Obi-Wan Kenobi, pero todos ellos habían estado equivocados. Entonces, en ese momento, el maestro Bar haría una gran revelación a sus estudiantes, ya que gracias a un slicer, a pesar de que muchos archivos habían sido borrados, él había conseguido la holocámara que estaba arriba del distrito del Templo Jedi en Coruscant. Esto la misma noche de la trágica purga Jedi, cuando Anakin comandó a los clones. Y así, al enseñarle esto a sus alumnos, el maestro Bar agregaría: he estado estudiando lo que pasó con la purga, tratando de entender cómo perdimos completamente y tan rápido. Entonces aprendí sobre la Orden 66, del pobre Dooku que había sido engañado por lo profundo que había sido. Sin embargo, debimos haber previsto nuestra perdición. Estábamos mirando hacia afuera cuando debimos mirar entre nosotros a él. Los clones de Palpatine hicieron su parte, pero el resto él los mató, incluso a los niños, por la luz, a los niños. Y él no ha parado, él ha estado cazando a los pocos supervivientes en conjunto con sus inquisidores. Más que unos ex-Jedi, ellos son unos traidores a la Orden. La oscuridad estuvo por todas partes adentro de nosotros como un gran cáncer y nosotros jamás lo pudimos ver. Pero la traición de Skywalker no vino sin un costo. Él es oscuro ahora, tanto por fuera como por dentro. Él mismo se hace llamar Darth Vader. Pero los mismos pecados de Anakin Skywalker son los pecados de Vader, porque incluso el poder del lado oscuro no puede borrar el pasado. Y tras estas grandes revelaciones del maestro Bar hacia sus 6 Padawans, los cuales casualmente estaban firmemente armados con blasters, ellos mismos le preguntarían al maestro por qué no le decía a alguien todo lo que sabía sobre los ayudantes de Palpatine que en realidad eran ex-Jedi. ¿Acaso esto no ayudaría a terminar el orden del emperador? Y un desconsolado maestro Bar le contestaría a una de sus alumnas que quizás antes, un poco tiempo después de su ascenso, eso habría hecho la diferencia. Pero hoy, 3 años después, con el poder que había adquirido Palpatine, ahora a nadie le importaba. Incluso si alguien le prestaba atención, Palpatine mentiría una y otra vez como siempre lo había hecho. Así que en estos tiempos oscuros, para las personas era mejor creer en esa mentira. Y así esa mentira sobre que los Jedi eran unos traidores se había convertido en una verdad para la población. Pero una vez más, ellos estaban aquí, y si la galaxia veía de lo que el Imperio podía ser capaz, quizás el resto se resistiría, ya que muy a pesar de lo que fueran los Jedi o los Sith, la gente aún entendía bien qué significaban cosas como la opresión o la libertad. Pero otra alumna lo interrumpiría diciéndole que los Jedi deberían ser vengados y que ellos deberían destruir a Vader. Sin embargo, el sabio maestro Bar la interrumpiría diciéndole que Vader era la persona más peligrosa de todas con vida, y además estaban sus inquisidores que eran tan malos como él. Sin embargo, Bar tenía un as bajo la manga, un plan que si tenía éxito, los Jedi serían vengados y la galaxia se desharía de una vez por todas de Vader. Al igual de sus engendros, se acomodaría así las cosas para que el orden imperial comenzara a caer.
Y ahí el maestro Bar nos diría que ahora todo dependía de lo que haría el rey Lichar, uno que él mismo había guiado. Y así más tarde de nuevo veríamos hablando al maestro Jedi y al rey Lichar. Y aquí el rey de Mon Calamari le preguntaría si estaba seguro de una acción tan drástica ahora que todas las ciudades habían sido evacuadas, ya que ahora no había peligro para la población. Así que ahora él bien podría dejar que el imperio investigara lo del embajador y que se fueran, ya que después de todo nadie había hecho nada. Pero el maestro Bar le diría que debía saber que el imperio nunca se iría de Mon Cala. La fuerza le había enseñado en lo que el imperio se convertiría. Estas agresiones en Mon Cala eran solo el principio de la erosión de la libertad en cada sistema, en cada planeta, hasta que todo estuviera bajo el control imperial. Sin embargo, Bar haría una interesante revelación, ya que la fuerza también le había enseñado que los Mon Calamari estaban en el centro de la liberación galáctica de la sombra del imperio. Porque no había duda, sus visiones eran muy claras, y esto no podría pasar sin la participación del rey. Él mismo tendría que tomar una acción para salvar a su pueblo y con ello a la galaxia. Por lo que después de todo esto, el rey afirmaría lo anterior ante el Jedi. Y entonces el rey comenzaría a darle órdenes a Raddus y a Ackbar de defender cada hemisferio de su planeta. Y ante la duda de Ackbar ante los nuevos planes del rey, Lichar les diría que la segunda parte para echar atrás a los imperiales venía en camino. Y así solo veríamos que algo se acercaba de las profundidades del planeta. Y así el rey se despediría de sus amigos diciéndole que pronto se vería con ellos, aunque quería con un último mensaje dirigirse a su gente ya que no había mucho tiempo. Pero antes de que el rey siquiera pudiera hacer algo, una oscura figura se aparecería enfrente de sí, asesinando a toda su guardia real en conjunto con los inquisidores. Y Darth Vader súbitamente al verlo, lo lanzaría lejos hasta estrellarlo brutalmente con la pared y le diría a la novena hermana que era el tiempo de hacer su trabajo. Y entonces veríamos cómo los poderes de la Inquisidora torturaban cruelmente al rey para saber lo que querían sobre dónde podrían encontrar al Jedi. Pero antes de saber algo, en ese momento la flota imperial recibiría algunas señales de las profundidades del planeta. Y ahí veríamos cómo las gigantescas criaturas acuáticas emergían y con un poderoso salto provocarían un terrible maremoto con el único fin de destruir su ciudad y dejarlo todo en escombros. Y así veríamos cómo el agua se llevaría violentamente todo a su paso. La ciudad, los caminadores e incluso los TIE Fighters que volaban. Las olas eran gigantescas y entonces los inquisidores y Vader se verían en un gran problema. Y apenas con el uso de la fuerza podían detener el embate de las gigantescas olas enfrente de ellos. Y así todos unidos usarían la fuerza al máximo con el fin de detenerlas. Pero súbitamente todo cambiaría y veríamos que las olas habían arrasado con todos y cada uno de ellos. Y así en la órbita, Tarkin vería que todos los asentamientos en Mon Cala habían sido borrados de la existencia. El plan había sido un éxito y los Mon Calamari y los Quarren estaban protegidos debajo de la superficie casi sin ningún daño. Pero entonces Tarkin ordenaría retomar la invasión y le preguntaría a uno de sus oficiales qué había pasado con Lord Vader. A lo que el oficial le contestaría que no tenían una respuesta de él. Y así solo veríamos como un Darth Vader había sido arrasado por las violentas olas hacia las profundidades de Mon Cala, al menos hasta ahora sin señales de vida. Y es hasta ahí donde nos deja este episodio de la serie de cómics Darth Vader 2017, Masters, la cual continuaremos en unas semanas más tarde cuando se libere el próximo número, aunque como bien sabemos, gracias a la serie de cómics Star Wars, el rey Lichar también estaría con vida muchos años después, ya que tanto Luke, Han y Leia lo intentarían liberar de una oscura prisión en la que vivía en Mon Calamari a manos del Imperio, y todo con el fin de sumar a la poderosa flota de los Mon Calamari al bando rebelde, algo que en definitiva cumpliría esa profecía del maestro Bar cuando los cruceros Mon Calamari estarán presentes en la batalla de Endor casi 21 años después de este suceso. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuestas que se contestarán en los próximos números de esta serie. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.